Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico, un programa que pretende que usted conozca lo que sucede cuando sale de vacaciones o hace un viaje de negocios. En el programa de hoy vamos a hablar con Gonzalo Robredo, expresidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Fue funcionario durante 6 años y nos va a contar qué cosas cambiaron y cuáles son las deudas pendientes. Bienvenidos. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Manuel. Gracias por la invitación. El primer reportaje de la industria turística te lo hice yo. Así es. Y el último te lo estoy haciendo yo. Así es. Así que bueno, gracias porque tiene doble mérito ahora que ya no estoy en la gestión. ¿Por qué te fuiste? Qué buena pregunta. Mi historia es una mezcla de estar en lo público y en lo privado. Yo tengo mucha vocación pública, no tanta vocación política, es decir, por supuesto que desde el Estado se hace política, pero me interesa mucho la gestión pública, el diseño de políticas públicas, y trabajé en los 90 en el Estado y después, por un periodo largo, volví como emprendedor al sector privado en el turismo, desde principios del 2001, 2002. Me pareció que era un muy buen momento para hacer cosas por la ciudad y también por el país, obviamente, indirectamente. En el 2015, a final del 2015, cuando Rodríguez Larreta me convoca a trabajar, a hacerme cargo de la gestión turística del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero consideré que después de la salida de la pandemia era un ciclo cumplido como para volver al sector privado. Yo creo que es importante ese ir y venir con en el sector privado. La rotación, la famosa rotación. Exactamente. Todos los primeros 4 años fueron años muy intensos, fueron de los mejores años de mi carrera profesional, sin duda, donde se pudo hacer muchísimo y donde hubo un auge fuerte después de toda una crisis y de un periodo de baja del turismo en la Argentina que se recuperó ahí en el 16. Al cierre de la pandemia tuve una propuesta muy interesante para volver al sector privado en un proyecto regional en turismo de naturaleza, que es algo que a mí también me apasiona y que yo hice muchos años. Vos venías de un hotel boutique, ¿eras dueño de un hotel boutique? Mi historia con el turismo empieza antes. Trabajé en el sector, en el área financiera en los 90s, después trabajé con Rodríguez Larreta en ANSES a finales de los 90 en lo público, y en el 2002 entro en un proyecto muy interesante de turismo de naturaleza, que también era un proyecto regional, desde Bahamas hasta Tierra del Fuego, que estuve durante 8 años en posadas también en la naturaleza. Pero bueno, también fue muy cansador y era muy intenso, y entonces me abrí de ese negocio y con un par de socios pusimos un hotel boutique, como bien decís, en la zona de Recoleta. Cuando yo hablé con vos en aquella época, venías de ese emprendimiento. Exactamente, que fue un hotel boutique chiquito, de 11 habitaciones, con un restaurante tarquino, que bueno, después también estábamos expandiéndonos a Perú y a Lima, pero bueno, lamentablemente falleció mi socio, que era con quien habíamos armado ese negocio. Bueno, y después esto, ¿no? Horacio me convoca para trabajar en el gobierno a cargo de turismo, un poco tratando de replicar esto de salir a vender al mundo Buenos Aires, ¿no? Y ese fue el objetivo de los primeros 4 años, ¿no? Salir a mostrar, a vender, a generar turismo internacional en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo podías hacerlo si no había presupuesto? Las dos frases que estoy acuñando, una es: sin voluntad política no hay turismo, y la otra es, que me la dijo Federico Posadas, sin presupuesto no hay amor. Exactamente. El amor se demuestra en el presupuesto. Exactamente. Esa fue una frase que dijo cuando organizamos uno de los hitos de la gestión, creo, fue cuando trajimos el Summit Global, ¿no? El encuentro global de la WTTC, que por primera vez se hizo en una gran ciudad latinoamericana,
en Buenos Aires. Y yo recuerdo que el ministro de Turismo de México dijo, sin presupuesto no hay amor. Pero lo que pasa es que no hubo presupuesto de la partida, digamos, de la legislatura, sino que hubo presupuesto de medios. Lo que conseguimos por apoyo de Larreta fue mayor pauta y mayor presupuesto de medios para salir a vender Buenos Aires al mundo. Es decir, y esto requiere de bastante visión política, porque vos sabés bien que los incentivos de un político y de un funcionario público genuinos son en gastar dentro de su distrito. Gastar fuera de su distrito y fuera de su país requiere mucha visión política. Y como bien decís vos, turismo internacional aporta el doble que el turismo nacional en cuanto a divisas a la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenía mucho sentido invertir en eso. Según Roberto Amengual, nos decía hace un ratito, hablamos del 65% del aporte del turismo. A grosso modo son 3.000 millones de dólares los que deja el turismo en la ciudad de Buenos Aires, 2.000 corresponden al turismo internacional, o correspondían en el 2019 prepandemia, que fue donde tuvimos el pico histórico de turismo internacional con 3 millones de turistas. ¿Y en cuánto de eso no es responsable la propia ciudad? Cuando yo fui muy crítico de estas cosas, o sea, la ciudad no salía a promocionarse en Córdoba, Luján, en Pilar, que son el turismo de cercanías. En todas partes del mundo funciona muy bien y compensa la ausencia o la falta del turismo internacional. Acá en Buenos Aires eso no pasaba. ¿Por qué no pasaba? Es así, es como decís. Porque en los primeros 4 años justamente pusimos poco en la promoción internacional. Es decir, había que concentrar los fondos, que siempre son escasos por definición, para salir a buscar turismo internacional. Creo que lo hicimos exitosamente y los números acompañaron, llegando en el 2019 a este récord histórico que hemos tenido de 3 millones de turistas internacionales. Pero estaban corriendo con el caballo del comisario. Estábamos corriendo con una... Buenos Aires es una de las ciudades más agraciadas por los turistas en el mundo. Sí, estamos muy lejos, ¿no? Estamos muy lejos del turismo emisivo, que es el primer mundo. Sí, Para que tengas una comparación interesante, Sydney, que está cerca de China, ¿no? Del principal emisor turístico del mundo, recibe 3.600.000 turistas internacionales. Es decir, estando, si querés, en alguna desventaja competitiva por lo lejos que es Argentina para el primer mundo, pero con la ventaja de tener a Brasil, que significa más del 25% de los turistas internacionales en la ciudad de Buenos Aires y casi un tercio en el país, estamos en números que son interesantes y que empezaban a generar un movimiento de la rueda más intensamente. Con escasez de presupuesto nos apalancamos mucho en salir a buscar medios, prensa, ¿no? Con PR afuera. Sí, sí. Conseguimos muchísimas notas, trajimos influencers, periodistas, que estaban ávidos de contenidos y de salir a mostrar Buenos Aires. Y después el apoyo político de fondo significó la creación y la fundación del Visit VA, ¿no? Que eso, por ley, tiene un esquema que es bastante poco común en el mundo, porque el 100% de lo que se recauda está por ley destinado a la promoción internacional. ¿Cómo se recauda? Se llama derecho de uso urbano, es decir, aquel extranjero que viene a la ciudad de Buenos Aires y que hace usufructo del espacio público y de la inversión pública que han hecho los porteños y los argentinos, tiene sentido que algo dejen en contribución por eso, por el uso de las veredas, de los semáforos y del parque, los parques. ¿Y se cobra? Es de $0,5 por noche por adulto mayor de 12 años a $1,50, ¿no? Es decir, la escala va desde los 3 estrellas, $0,5 por noche, hasta $1,50 en los 5 estrellas. Pero para que te des una idea, eso con las proyecciones de 2019 significaba un ingreso de $6 millones anuales. Eso multiplicaba por 4 el presupuesto que teníamos en los primeros años de la gestión. Y aseguraba, sobre todo, previsibilidad, un directorio que estaba conformado, que está conformado, porque finalmente la ley salió y se están reuniendo, creo que mañana hay reunión del directorio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y 4 directores del sector privado, que son la HT, la HRCC, el Buró y Aviahue. Entonces está realmente, y está el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, está el secretario de Relaciones Internacionales, porque es quien maneja y coordina todo el posicionamiento internacional de Buenos Aires, el presidente del ente de turismo y el ministro de Desarrollo. ¿Y cómo está instrumentado para que eso no se transforme en un botín? Está instrumentado en que por ley no puede usarse para ninguna otra cosa que no sea promoción internacional. Porque si no era muy fácil, como pasa en otras ciudades del mundo, claro, por eso se destina a la promoción turística internacional. Y eso, acá hubo una decisión política clave de Rodríguez Larreta, porque imagínate que hasta el último momento que no se vota, con la posibilidad de que un legislador sobre tablas lo modifique, estábamos
siempre expuestos a No, y que aparte porque yo sé que los propios empresarios en un principio no estaban a favor. el sector estaba a favor, los hoteles no estaban a favor porque lo tenían que recaudar. Y de fondear con la recaudación y la gestión, con lo cual tenían un punto, claramente, tenían un punto. Hemos tratado, y hasta que yo me fui, yo sigo involucrado en el ente, de alguna manera, en una transición, dándole una mano a Lucas Delfino, que es el actual presidente. En su momento también las agencias de viaje tenían que recaudar el famoso impuesto que financia el Improtour, ¿no? Porque el Improtour se financia de una manera muy inteligente para mí, que es, dado que Argentina es más emisivo que receptivo, tiene sentido que aquel que viaje a gastar pesos o dólares afuera deje un impuesto para que nosotros salgamos a convocar turistas internacionales que lo compensen acá. Que se de los cobra a pasajes. través de los pasajes Exactamente. aéreos. Es una Bueno, forma inteligente de recaudar. a mí me parece muy inteligente, toda la ley de Improtour me parece muy Lo inteligente. que pasa es que ese impuesto en los pasajes aéreos se creó pensando que todo ese dinero iba al Ministerio de Turismo y después se reformuló. Ministerio de Economía tomó esa parte y le dio un presupuesto al Ministerio de Turismo y un presupuesto al Improtour. Bueno, y hablando de pisar esos Por- fondos, por eso te decía- a nivel nacional sí que entiendo que ha habido bastante. Por eso es que nosotros previmos que quede muy claro en la ley y en el mecanismo de recaudación. Es decir, la AGIP recauda, cobra el 2% por la recaudación, como está previsto en la ley, y enseguida transfiere a la cuenta del Visit, que tiene una cuenta independiente, es decir, una cuenta abierta como una sociedad, porque es un ente público-privado, es un ente mixto. Y ese va a ser el dinero que va a promocionar Buenos Aires en el en el exterior. mundo, exactamente. Sí, sabíamos que en la segunda, o sea, confiábamos en que iba a haber una segunda gestión de Larreta, el foco iba a estar puesto en la promoción nacional, que como bien decís, Buenos Aires había estado más ausente en los últimos años en la promoción nacional. Nos hemos volcado de pleno a la promoción nacional, saliendo con el camión que sale y saliendo, que está permanentemente recorriendo destinos en la ciudad de Buenos Aires, presencia en las fiestas nacionales, que son nada menos que las expresiones identitarias de cada una de las regiones que tenemos en nuestro país. Sí, Y ahí Buenos Aires tiene que estar presente, no solamente para promover, porque en la fiesta del poncho se juntan 500.000 personas, pero además también creo que hay un homenaje a una expresión cultural identitaria tan fuerte como es la fiesta del poncho, ¿no? lo que yo veo es que a partir de la pandemia como que se redescubrió el turismo de cercanías. El salteño va a Jujuy, el catamarqueño va a La Rioja. El turismo de cercanías, que en última instancia es el turismo interno del país, se posicionó de otra manera. Y Buenos Aires quedó un poco ajena de eso. Como bien decís, la pandemia lo que generó es que, digamos, nadie quería salir de su país, era muy difícil salir de su país, y eso generó mucho turismo de cercanía. Espero que haya llegado para quedarse, Sí, por dos creo lo mismo. razones, empezando porque tenemos un balance de pagos negativo por el turismo de 4.500 millones de dólares. Nosotros gastamos 4.500 millones de dólares más en el exterior que lo que los extranjeros gastan en la Gastan acá en Argentina. Argentina. Eso genera una balanza de pagos monstruosa, así que hoy prácticamente ese problema no existe porque sigue siendo difícil viajar. Y porque además el argentino está descubriendo Sí, su sí, país. sí. Pero el plan previaje también lo que hace es nivelar los costos de Argentina, cuestión de que haya una mayor diferencia con el que viaja hacia el exterior. Y yo creo que eso es muy importante porque antes vos tenías 100.000 pesos y entre gastártelos en Pumamarca o gastártelos en Florianópolis, te ibas a Florianópolis. Yo creo que había un componente económico, racional, pero también un componente de Sí. no saber las opciones O- reales que tenías a O de Florianópolis. viaje al exterior, ¿no? Y cuando vos te das cuenta que lo que tenés acá, algo muy buscado y cada vez más buscado por internacionales que pagan productos y servicios muy caros, empezás a dar vuelta a esa balanza. No, pero Y creo por que es lo eso que te está decía pasando. que corrían con el caballo del comisario, porque en el mundo la ciudad de Buenos Aires está vista de una manera absolutamente al nivel de Roma, Madrid, New Sin York, duda. París. Faltaba Entonces, comunicarla. pero no se comunicaba. Faltaba Alguna vez yo comunicarla. eso lo discutí un poco con Hernán Lombardi en una feria en Francia, en París, donde yo le mostraba que París tenía un stand por sí solo. Estaba todo el stand de Francia, pero París tenía un stand por sí solo. Siempre me pareció que Buenos Aires, por ser una de las grandes capitales del mundo, debería seguir el mismo camino. Coincido absolutamente. Una de las proyecciones que hacíamos con esos 6 millones que iba a recaudar el Visit con niveles de turismo del 2019 era tener presencia en las ferias
con un stand propio de la ciudad de Buenos Aires. Yo sigo pensando que los agentes de viaje son clave. Toda mi carrera turística lo pensé, porque somos un destino muy alejado y la gente necesita que sus fantasías, que tienen todavía fantasías absurdas sobre la Argentina, un agente de viaje les diga, no te preocupes, yo estuve, y es ridículo. Después, por supuesto, va a ir pasando hacia lo digital, pero todavía el agente de viajes es clave, clave. Estoy de acuerdo con eso. Es el Pero canal de comunicación con el mundo. fundamental. Y siempre tenés un miedo de decir, ¿qué me voy a encontrar en Argentina? Hay mucha ignorancia. Nosotros creemos que saben mucho más de lo que saben de Buenos Aires. Si bien, como bien decís, saben que Buenos Aires es un destino a visitar, pero te dicen colegas internacionales, sí, bueno, porque tengo que ir a Colombia, si todavía tengo que ir a Colombia voy a pasar por Buenos Aires. Es decir, esto duele nuestro ego, pero hay muchísimo para que se entienda bien qué es Buenos Aires, dónde queda. Seguimos recibiendo un porcentaje mínimo del turismo internacional, mínimo. Ni que hablar después de la incorporación de China, en donde hemos empezado a un camino que es muy largo. Buenos Aires, vicepresidenta por Latinoamérica en la WTCF, que es fundada por Beijing, es una especie de OMT de ciudades fundada por Beijing. Y nosotros hemos sido muy activos ahí. Creo que llegó para quedarse el turismo nacional. Tenemos el 8º país más grande del mundo en latitudes. Tenemos desde la selva subtropical y las cataratas hasta la estepa patagónica, pasando en el medio por toda la diversidad que se te ocurra. Ujú. Y esto va a hacer que finalmente muchos argentinos estén conociendo nuestro país. 2 anécdotas te voy a contar. Una internacional. Cuando fui a Nueva York a buscar 2 eventos, que era ser sede de los 50 Best, de la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, porque todos los votantes vienen a Buenos Aires y bueno, como consecuencia de eso, Don Julio, que además de ser un extraordinario restaurante, pudo tener a los votantes acá, salió número 1 en la lista. Y también visité a mi par, a Fred Dixon, de la ciudad de Nueva York. Pero no aspiré a verlo a él, sino a empezar por la regional de Latinoamérica. Y estaba reunida y viene Fred a saludarme. Me dice, me enteré que estás acá, no quería dejar de saludarte, vení a mi oficina. Yo, en 2016, recién asumí a Fred Dixon, uno de los grandes popes del mundo de la gestión turística. Nos sentamos y me dice, bueno, ¿sabés por qué quise reunirte con vos? No solamente porque soy por cortesía, sino porque Argentina es el 10º mercado más importante del mundo para Nueva York. Es decir, los argentinos estamos entre los 10, eso te demuestra lo que somos de emisivos. Me dice, creo que podemos hacer algo en conjunto porque a los neoyorquinos les encanta Buenos Aires. Y así terminamos firmando en el Palacio de Gobierno, en Uspallata. Pero somos mucho más los que vamos para allá que los que vienen. Bueno, hicimos un intercambio de publicidad callejera a la par entre Buenos Aires y Nueva York. Es decir, Buenos Aires estuvo un mes en los carteles, en los chupetes de la ciudad de Nueva York sin ningún costo, y Nueva York estuvo un mes en los chupetes de la ciudad de Buenos Aires sin costo. Y esto por lo que decís vos, porque corres con el caballo del comisario, porque Fred Dixon te da bola cuando vas, porque sos Buenos Aires, no porque era Gonzalo Robledo. Exactamente. Y a lo nacional, muchos amigos que viajan mucho afuera y que tuvieron que viajar por su país, increíblemente, me mandaban comentarios increíbles, y hay una persona que se llama igual que yo, que está en un lodge en Mendoza, y todos me decían, che, ¿qué estás acá trabajando? ¿Estás acá trabajando? Y yo le decía, lo que pasa es que vos sos increíble. Le digo, lo que pasa es que tuvo que venir la pandemia para que vos conozcas tu país, ¿no? Es decir, tipos que gastaban mucha plata afuera. Creo que eso llegó para quedarse, porque realmente somos un país extraordinario. Y aparte, no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país en cuanto a cultura, a gastronomía, a belleza, y la gente es muy amable. Estamos acostumbrados a recibir bien a la gente. La gente es muy amable, hay un nivel de inglés muy alto dentro de lo que son productos y servicios turísticos orientados al internacional, y esto, las ganas de conectar con el otro, ¿no? Es decir, para mí, turismo urbano es la conexión entre el local y el visitante y ese intercambio cultural que significa ese encuentro. Buenos Aires es extraordinaria para eso. Y yo me cansé de basar lo que es Buenos Aires en ese diálogo de expresiones culturales. Y turismo naturaleza es la conexión entre la persona y la naturaleza. Y para esos 2 campos, Argentina tiene lo mejor para ofrecer. ¿Cómo sucedió lo de comenzar a trabajar con la Big Data? Fue un proyecto que trajo Mariana Mangiarotti, la directora de Observatorio, que empezó con eso. Después Federico Esper fue quien terminó de llevarlo a cabo, implementarlo. Pero en cuanto ella propuso empezar a trabajar en Big Data,
para mí fue una idea muy innovadora y valía la pena correr el riesgo. Nueva York todavía lleva datos y encuestas a mano. No existía con un sistema propio de Big Data. Es decir, México también. una cosa es encargar estudios de Big Data y otra cosa es tener Big Data adentro, ¿no? Es decir, tener el software, tener los datos y tener el hardware. Y creo que es uno de los legados que deja esta gestión de 4 años del ente, es tener un sistema de Big Data propio con datos de tarjetas, que eso costó muchísimo, muchísimo, pero hoy sabemos cada perfil de turista internacional y podemos salir a segmentar en base a esos datos dónde prefieren trasladarse por telefonía celular. Y también teníamos Amadeus para saber cómo venían las reservas y poder previsualizar qué iba a pasar con los viajes anticipadamente 3, 4 o 6 meses. Son 980 millones de datos que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son 2 años, con lo cual es una muestra suficientemente amplia como para que sea útil por los próximos años. Antes hablabas de que el turismo internacional a la Ciudad de Buenos Aires le dejaba 3.000 millones de dólares. Una buena parte de esos ingresos viene del segmento MICE. El otro día, hablando con un colega, me decía, es el segmento que más plata les da, pero se pegan un tiro en el pie cuando salen a privatizar la zona donde está Costa Salguero. Es una mirada un poco parcial porque el centro de convenciones, que fue una inversión de 50 millones de dólares para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una inversión de 50 millones de dólares y hay pocos centros de convención, lo sabes bien, pocos centros de convención en el mundo que estén en una zona tan neurálgica y tan atractiva como el centro de convenciones en la Ciudad de Buenos Aires, en donde estás en uno de los mejores parques de la ciudad, cerca de la mayor movida gastronómica, cultural, de hoteles 5 estrellas, mientras que en el resto tenés que hacer un viaje de 45 minutos, 1 hora. No, pero con Costa Salguero perdés una superficie de exposición que no la tenés en No la otro tenés lado. con el centro de convenciones, pero que sí vamos a trabajar en compensar. Está todo lo que fue el predio de los Juegos Olímpicos en la zona sur de Buenos Aires, que tiene unos pabellones que son perfectos para predios. Lo que falta ahora es quienes quieran hacer la inversión para adecuarlos a turismo de reuniones y después mejorar el transporte. Pero ese predio, no sé si lo conoces, es realmente extraordinario. Son todos los pabellones de los Juegos Olímpicos de la Juventud que dejaron una infraestructura en metros cuadrados perfecta para reemplazar a Costa Salguero. Exactamente. Bueno, pero a ver, una de las cosas que yo critico abiertamente a todas las gestiones es que no saben comunicar. O sea, hay cosas que se hacen, hay cosas que se piensan, pero se quedan en la cabeza de los funcionarios. La gente se hace eco de la crítica porque no hay una réplica o porque no se cuenta lo que se hace. O sea, lo que vos me estabas contando de New York, ¿quién lo supo? Coincido, creo que si hago un mea culpa es no haber comunicado en la Ciudad de Buenos Aires lo que comunicamos de Buenos Aires al mundo, ¿no? Así hay mucho más. Vos pensás que trajimos por primera vez la sede mundial del Summit Global de la WTTC, que vinieron todos los capitanes de la industria del turismo mundial. Todos los tenés acá. Muchos de ellos no conocían la ciudad. Tuvimos la sede de los 50 Best, que es esta lista de restaurantes latinoamericanos, que es muy importante y la siguen mucho en el mundo. Tuvimos el récord histórico de turismo internacional en la ciudad de Buenos Aires y volvimos a estar en el candelero mundial de una ciudad que es una ciudad que en algún punto es exótico, y no le temamos a la palabra exótica. Buenos Aires es un destino exótico para el primer mundo. Eso lo hace más atractivo. Y como yo dije desde el día 1, no somos la París de Latinoamérica. Para París, anda a París. Somos Buenos Aires y somos una ciudad que cada vez se enriquece más porque fue primero conformada por lo criollo y lo inmigrante europeo, pero ahora por lo migrante latinoamericano, venezolanos, colombianos y bolivianos y paraguayos, por supuesto. Y no hay muchas ciudades en el mundo que tengan esa dinámica y que tengan esa situación que tiene Buenos Aires de seguir definiendo identidad. ¿Cuáles son los cambios más importantes que encontrás después de 6 años de gestión? Que una de las cosas que hablamos era de gastronomía y vos veías como importante la gastronomía peruana en Buenos Aires, y yo decía no. Para mí lo importante es el bife de chorizo, porque cuando vamos afuera nos promocionamos con el bife de chorizo, no con el ceviche peruano. Está bien, y es verdad. Yo sigo pensando que Buenos Aires es la ciudad que mejor representa
la gastronomía latinoamericana que cualquier otra ciudad del mundo. Absolutamente. Tenés extraordinaria comida peruana hoy, empezás a tener buena comida mexicana, tenés buenísima comida venezolana y colombiana, y venezolana cada vez mejor, y tenés la carne y tenés el vino. Eso no existe en ninguna otra ciudad de Latinoamérica. Ese espectro amplísimo de gastronomía como tenés en Buenos Aires, lo hemos posicionado. Y de hecho, era impensable que el número 1 de la lista fuera un argentino y no un peruano, y terminó pasando. Y eso creo que es un logro de gestión y de comunicación. Hemos posicionado distinto a Buenos Aires en el mundo. Buenos Aires es un destino caliente en el mundo porque salimos a comunicarlo y con muy poco logramos una amplificación enorme. Había que prender un fosforito y eso generaba un incendio enorme, Sí, que yo creo que se generó. Dejamos la institución lista para poder ejecutar eso con una proyección a largo plazo, que es el Visit VA, con realmente capacidad de recaudar para promocionar en serio Buenos Aires en el mundo, con un directorio sólido y los datos, con el sistema de Big Data, para saber cómo segmentar y cómo enfocar. Y culturalmente en Latinoamérica no hay una ciudad como Buenos Aires. No hay. Con la diversidad cultural que tiene, no hay en Buenos Lo Aires. difícil de salir a vender y comunicar Buenos Aires era cómo definirla. ¿Qué era lo que nos identificaba como expresión cultural más importante? Lo que sí nos identifica es ese rango amplísimo de expresiones culturales, en donde si te gusta la ópera, si te gusta el rock, si te gusta el jazz, si te gusta la música electrónica, si te gusta el arte latinoamericano, si te gusta la gastronomía de cualquier expresión latinoamericana, encontrás todo acá. Encontrás lo que se te ocurra. Encontrás lo que se te ocurra y encontrás lo que se te ocurra de una calidad extraordinaria. Muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo y por permitirnos contarle a la gente esas cosas que se hicieron y que la gente no conoce, o lo que hay atrás de lo que movemos con el turismo. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer este resumen, porque creo que está bueno. Uno por ahí como en el fragor del día a día no comunica o comunica mal, así que está bueno tener esta oportunidad. Pero no te lo tomes como un error propio, es un error de todos los funcionarios, o sea, se olvidan de comunicar, y yo creo que es importante comunicarle a la gente lo que se hace. Totalmente. Gracias. A vos. ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.